Parte 1. El brindis que cambió todo. Mi suegra preparó una bebida especial para mí, pero cambié los vasos antes de beber. Lo que ocurrió después aún resuena en las paredes de esa casa. Me llamo Diego Escudero. Tengo 34 años y soy fotógrafo independiente. Vivo en Bilbao, aunque mi trabajo me ha llevado por medio mundo. He fotografiado desde bodas en castillos medievales hasta tormentas de arena en Marruecos. No tengo un horario fijo ni un sueldo mensual, pero tengo algo que para mí vale más: libertad. Mi esposa, Clara, es bióloga marina. Nos conocimos hace 7 años en una exposición en Valencia, donde yo exponía una serie sobre animales en peligro. Ella se acercó, miró mis fotos con atención y dijo: «Tienes alma de observador silencioso». Me enamoré en ese instante. Clara siempre entendió mi pasión, pero su familia no tanto. Desde el principio, su madre, Elena, dejó claro que no era fan mía. «Un artista», decía con una sonrisa educada, como si fuera un niño que juega a ser adulto. Su padre Armando era peor, seco, frío, con una opinión para todo. «¿Y tú de qué vives exactamente?», preguntaba en cada comida familiar. Nunca me sentía aceptado, pero tampoco quise obligarlos. Pensé que con el tiempo me verían como alguien estable, serio, digno de su hija. Pero los años pasaron y su mirada no cambió. Cada domingo en su casa era una especie de examen silencioso. Aquel sábado, volvimos de un viaje agotador a Portugal. Yo venía de cubrir una expedición marina para una revista científica. Clara insistió en que fuéramos a la cena de cumpleaños de su madre. «Es importante para ella», me dijo. Yo asentí, aunque por dentro algo me decía que no era buena idea. Cuando llegamos todo parecía normal. La casa, como siempre, impecable. Clara fue a ayudar a su madre en la cocina, y yo me quedé charlando con Armando sobre las noticias económicas que tanto le apasionaban. O fingía escucharlo, al menos. Después de la cena, Elena anunció con entusiasmo: «He preparado algo especial para el postre. Una sangría casera. Pero tú, Diego, tienes una versión diferente, exclusiva». Entró a la cocina y regresó con varias copas. Una de ellas, curiosamente, no tenía frutas flotando como las otras. Me la ofreció con una sonrisa amplia. «Para mi yerno favorito», dijo con dulzura. En ese momento, noté algo. Su mirada era demasiado intensa. Sus dedos temblaban apenas al entregarme la copa. La superficie del líquido tenía un brillo extraño, como una película delgada que captaba la luz de forma extraña. No dije nada. Solo sonreí, agradecí, y en un movimiento sutil, cambié mi copa con la que había dejado frente a Armando. Nadie notó el intercambio. A los 45 minutos, Armando estaba pálido, sudando y corriendo al baño. El sonido de su vómito era tan fuerte que los cuchillos en la cocina parecían temblar. Elena se quedó helada, mirando su copa, o mejor dicho, la que había preparado para mí. Yo la miré. No dije nada, pero nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante, los dos supimos lo mismo. Ella intentó hacerme daño. Parte 2. Bajo la superficie del silencio. Después de aquel instante de tensión, todo sucedió muy rápido. Clara corrió detrás de su padre, preocupada. Elena se quedó inmóvil con la copa aún en la mano. Yo simplemente me senté y seguí comiendo el pastel de chocolate como si nada hubiera pasado. Nadie me preguntó nada. Nadie sospechó. Pero en mi interior, algo cambió. No sentí rabia, no grité, no hice una escena. Sentí algo más peligroso, una calma helada. Sabía que eso no podía quedar así. Sabía que ella lo había hecho, y también sabía que no lo admitiría jamás. Cuando regresamos a casa, Clara estaba agotada. «Debe haber sido algo que comió», dijo. «O tal vez la sangría». Yo solo asentí. Besé su frente y me fui a mi estudio. Me senté frente a mis cámaras
pero no podía pensar en nada más que en esa copa. En lo cerca que estuve. En lo lejos que Elena estaba dispuesta a llegar. Al día siguiente llamé a Hugo, un viejo amigo que ahora trabajaba en un laboratorio forense. ¿Puedes analizar un líquido?, le pregunté. Claro. ¿Es para algún caso? Number es personal. Llevé la copa aún con restos del contenido al laboratorio. 3 días después, me llamó. Diego, eso tenía benzodiazepinas. No una dosis letal, pero sí suficiente para dejarte inconsciente por varias horas. ¿Dónde conseguiste esto? No le respondí. Solo pedí un informe por escrito. No le dije nada a Clara. No quería preocuparla. Aún. Primero necesitaba entender por qué su madre haría algo así. Entonces empecé a investigar, a revisar el pasado, a observar con otros ojos. Me enteré de que Elena tenía recetas de ansiolíticos de 3 doctores diferentes. Había rumores en su círculo de amigas. Olvidos extraños, comportamientos erráticos, joyas que desaparecían durante reuniones. También hablé con vecinos. Una mujer del edificio dijo que una vez la vio discutiendo sola en el supermercado. Otra recordó cómo Elena fue acusada de robar una pulsera durante una cena de caridad. Todo el mundo parecía tener una historia, pero nadie decía nada, porque era Elena de la Torre, la esposa de Armando, el hombre de negocios respetado. Yo junté todo. Archivované documenti. Tomé capturas de pantalla, guardé audios. Esperé el momento adecuado, y llegó. Una semana después, Clara me dijo: «Mi madre quiere nuevas fotos para su perfil de redes sociales. Dice que tú eres el único que sabe cómo hacerla verse elegante». La ironía me golpeó como una ola. Aún así, acepté. Le dije que iría solo. Preparé mi mochila con cámaras y tarjetas, y un sobre con el informe toxicológico. El sábado toqué el timbre de su casa. Elena abrió con una sonrisa forzada. Llevaba un vestido carísimo y maquillaje perfectamente aplicado. ¿Empezamos?, preguntó. «Primero quiero que veas algo», dije tendiéndole el sobre. Lo abrió. Lo leyó. Sus manos comenzaron a temblar. «Esto es absurdo. Yo jamás...» «Sabemos lo que hiciste», la interrumpí. «Pero lo que no entiendo es por qué». Entonces me lo dijo. Sin rodeos. Sin arrepentimiento. «Porque no eres suficiente para mi hija. Nunca lo fuiste. Un hombre debe dar estabilidad. No fotografías». La miré fijamente. «¿Y drogarme da estabilidad?» «No ibas a morir», espetó. «Solo quería que perdieras esa exposición estúpida. Que fallaras. Para que ella abriera los ojos. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Vas a contarle a Armando lo que hiciste. Y después vas a empezar a tratarme con el respeto que merezco. No porque hayas cambiado, sino porque si no lo haces, Clara sabrá todo. Todo». Elena soltó una risa seca. «Jamás te creería a ti sobre nosotros». Yo sonreí. «¿Quieres apostar?». Parte 3. Semillas de ruptura. Esa noche Elena llamó a Clara llorando. Le dijo que durante la sesión de fotos yo había sido hostil, que la había amenazado, que no podía entender por qué me comportaba así. Clara, confundida, vino a pedirme explicaciones. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «¿Qué pasó con mi madre? ¿Por qué dice que la intimidaste?». Ya no podía seguir callando. Saqué el informe del laboratorio. Le mostré los resultados. Después, le enseñé las recetas médicas, las capturas, los rumores. Finalmente, reproduje unos audios que había grabado durante mi investigación. Clara no hablaba. Solo leía, escuchaba, miraba. Repetía una y otra vez: «Mi madre no haría eso. No lo haría». Pero su voz ya no sonaba segura. Su mirada buscaba respuestas que no encontraba. Al día siguiente enfrentó a sus padres. Yo no estuve presente, pero cuando regresó a casa, tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado durante horas.
Mi padre dice que todo fue una confusión, que tú estás manipulando la situación porque te sientes inseguro con tu carrera, que quieres alejarme de ellos. Solo asentí. Ya me lo esperaba. Siempre juegan al mismo juego. Dar vuelta a la historia, invertir los papeles. Ahora, yo era el villano. Clara comenzó a distanciarse. No me lo decía, pero lo sentía. Dormíamos juntos, pero nos sentíamos lejos. Ella seguía visitando a sus padres, y cada vez que volvía, su silencio era más largo. Yo me refugié en mi trabajo. Pasaba horas en el estudio, editando, organizando exposiciones, fingiendo normalidad. Hasta que un día recibí un paquete. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano, en una letra que no reconocía. Adentro había un pendrive y una pequeña nota. Tienes que ver esto. Vanessa. Vanessa era la esposa de Esteban, el hermano de Clara. Nunca habíamos sido cercanos. Me sorprendió que ella me escribiera. Pero cuando abrí los archivos del pendrive, lo entendí todo. Eran videos. Grabaciones de seguridad de la casa de los padres de Clara, con fecha y hora. La primera mostraba a Elena en la cocina, claramente vertiendo algo en una copa. Luego entraba yo, tomaba las copas y se las llevaba. Se veía a Armando bebiendo. Pero había más. Videos de después de la cena. Elena gritando a su esposo. «Era para él, para Diego. ¿Cómo pudiste confundirte?» Y Armando respondiendo. «No es la primera vez que haces esto. Te pasaste de la raya». Seguí viendo. Grabaciones de días después. Discutían sobre mí, sobre cómo hacer que Clara abriera los ojos. Elena decía, ya empecé a hablar con ella de sus problemas matrimoniales. Pronto estará firmando el divorcio y pensará que fue su decisión. Me temblaban las manos. No era solo un intento aislado. Era una estrategia. Un plan frío y calculado para sacarme de la vida de Clara. Y lo más aterrador. No era la primera vez que lo hacían. Llamé a Vanessa de inmediato. «¿Por qué me mandaste esto?» Su voz fue un susurro cansado. «Porque me lo hicieron a mí también. Cuando me casé con Esteban. Intentaron separarnos durante 2 años. Dijeron que no era suficiente. Casi lo logran». «¿Y por qué no dijiste nada?» «Porque Esteban idolatra a su padre. Cree todo lo que dice». Yo intenté hablarlo, pero me trató de paranoica. Solo no podía ver que le hicieran lo mismo a Clara. Colgué, y supe que ya no podía esperar más. La verdad tenía que salir a la luz. Parte 4. El patrón escondido. Al día siguiente recibí un mensaje de Armando. «Tenemos que hablar, hombre a hombre, sin esposas». Nos citamos en el club privado donde solía hacer negocios. Cuando llegué, él ya estaba allí, con un vaso de whisky en la mano. Parecía relajado. «Diego», dijo con tono amable, «las familias son complicadas. Mi esposa puede ser excesiva, pero tiene buen corazón». «¿Drogando a alguien demuestra buen corazón?», pregunté sin levantar la voz. Él soltó una carcajada suave, como si fuera una tontería. «Fue un error. Tiene ansiedad. Probablemente confundió las copas». «Tengo los videos», dije. Su rostro se endureció al instante. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Es eso?» «Siempre supe que te casaste con Clara por interés». Lo miré fijo. «Quiero que nos dejen en paz. Que dejen de tratar de convencer a Clara de que no soy suficiente. Que dejen de meterse en nuestro matrimonio». Se inclinó hacia mí. «¿Crees que eres el primero? ¿Sabes cuántos pretendientes hemos tenido que sacar de la vida de nuestra hija?» Su sonrisa era cínica, vacía. «Pregúntale por Tomás», agregó. «El prometido antes de ti. Buen tipo. Médico. Nosotros no aprobábamos su pasado. Nos tomó 6 meses, pero logramos que terminara con él. Vino llorando a casa, convencida de que él la había engañado. Historia que se repite, hijo». Salí de ahí con el estómago revuelto.
En el coche llamé a Bethany, la compañera de cuarto de Clara en la universidad. ¿Recuerdas a Tomás? Pregunté. ¿Cómo olvidarlo? Respondió con tristeza. Era perfecto para ella, pero sus padres la convencieron de que él era infiel. Le mostraron pruebas. Tomás trató de explicarle, pero ya no confiaba en él. Fue terrible. Ahora todo tenía sentido. No era solo conmigo. Había un patrón. Un sistema diseñado para aislar a Clara de cualquier persona que no encajara en el molde de su familia. No le conté nada a Clara todavía. Empecé a recopilar pruebas. Correos antiguos de Tomás. Conversaciones con ex amigos suyos que desaparecieron misteriosamente de su vida. Y cada vez, la misma historia. Quienes fomentaban su independencia eran lentamente alejados. O desacreditados. Vanessa me envió más grabaciones. En una, se oía a Armando diciendo: «Una vez que se divorcien, la convenceremos de volver a casa, que administre la fundación. Conocerá hombres adecuados». Todo fue a parar a un solo archivo, en un solo pendrive. Entonces supe lo que tenía que hacer. Invité a Esteban y Vanessa a cenar. No le dije nada a Clara. Solo preparé el proyector y conecté la laptop. «Hay algo que necesitan ver», dije cuando trajimos el postre. Durante una hora entera, nadie habló. Solo miraban las imágenes, escuchaban las grabaciones. Clara se quedó inmóvil, pálida. Esteban negaba con la cabeza una y otra vez. «Eso no son mis padres», susurraba. Cuando terminó, Clara me miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no me lo mostraste antes?» «Porque necesitabas verlo tú, todo. No solo lo que me hicieron a mí, sino lo que te han hecho a ti toda tu vida». Esteban se levantó furioso. «Esto está editado. Es falso. Mis padres no harían algo así». Vanessa lo tocó en el brazo suavemente. «También nos lo hicieron a nosotros, Esteban. ¿Recuerdas cómo me odiaban al principio? ¿Y cómo todo cambió cuando tuvimos a James? Porque un nieto les daba poder». Él se quedó en silencio, blanco como una hoja. Más tarde esa noche, Clara se metió en la cama a mi lado. «Necesito tiempo para digerir todo esto», me dijo con voz quebrada. «Pero te creo, y siento haber dudado de ti». Parte 5. Revelaciones en voz alta. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Clara lo puso en altavoz. Era Elena con su tono más dulce. «Cariño, hemos estado pensando... Deberías venir a casa unos días. Estás confundida, y un poco de distancia te haría bien. A veces una separación trae claridad». Clara no dudó esta vez. «Mamá, he visto los videos». Silencio. «¿Qué videos?», dijo Elena al fin, fingiendo confusión. «Los de seguridad, el de la cocina, el de papá bebiendo lo que tú preparaste, y los de ustedes conspirando para romper mi matrimonio». Elena cambió de tono al instante. «Todo eso está manipulado. Sabes que Diego siempre ha tenido celos de nuestra familia. Siempre quiso separarte de nosotros». «Vamos esta noche», dijo Clara con firmeza. «Todos. Diego, Esteban, Vanessa y yo. Vamos a hablar como familia. Pero esta vez, sin mentiras. Esa tarde, preparé mis cámaras. No para intimidar, para documentar. Porque si negaban todo, como lo imaginaba, iba a dejar constancia. Cuando llegamos, Esteban y Vanessa ya estaban allí. Elena y Armando nos recibieron con sonrisas tensas. «Entendemos que ha habido un malentendido», dijo Armando sirviendo copas. «Nada que no se pueda aclarar». «No hay malentendido», interrumpí montando el trípode. «Esto es asunto familiar. Y yo soy familia, a pesar de que ustedes hayan intentado lo contrario. Durante las siguientes 2 horas, expusimos todo. La copa adulterada, las grabaciones, la historia con Tomás, el patrón de manipulación que seguían desde hace años. Elena y Armando lo negaban todo, pero cada vez que lo hacían,
Proyectábamos otra imagen, otro audio, otro correo. Sus caras perdían color. Sus excusas se volvían vacías. Finalmente Clara se levantó. Su voz temblaba, pero era firme. Los amo. Son mis padres. Pero lo que han hecho es imperdonable. Ya no pueden controlar mi vida. Esteban asintió, con la mirada clavada en el suelo. Somos adultos. Elegimos nuestros propios caminos. Nuestros propios compañeros. Elena lloraba. No por remordimiento, sino porque entendía que estaba perdiendo el control. Armando se quedó quieto, sin entender cómo su mundo se derrumbaba. Al salir me detuve frente a él y le entregué un pendrive. Aquí está todo. Grabaciones, informes, testimonios. Es para ti. ¿Qué se supone que significa esto? Que no voy a arruinar tu reputación. No voy a enviarlo al club, ni a tus socios. Pero si alguna vez vuelves a meterte en nuestro matrimonio, si intentas manipular a Clara de nuevo, se lo mandaré a cada persona que conoces. Por primera vez desde que lo conocí, Armando me miró con respeto. ¿Te subestimé? Sí, respondí. ¿Lo hiciste? Parte 6. La victoria silenciosa. Pasaron 6 meses. Clara y Esteban comenzaron terapia para procesar el daño emocional causado por sus padres. Elena y Armando se mantuvieron a distancia. De vez en cuando enviaban mensajes fríos, pero al menos respetaban los límites. Justo antes de Navidad, recibimos una invitación. Cena familiar. Un nuevo comienzo. Clara quería ir. Siguen siendo mis padres, dijo. Y parece que están intentando cambiar. Asentí, aunque no me hacía ilusiones. Acepté con una condición. Esta vez, vamos juntos. Pero si en algún momento cruzan una línea, nos vamos. Cuando llegamos todo parecía normal. La mesa estaba decorada con gusto. La comida olía bien. Elena nos recibió con una sonrisa contenida. Y Armando incluso preguntó por mis últimos proyectos con aparente interés genuino. Después de cenar, Armando me invitó a su despacho. «Tengo una propuesta», dijo sirviéndome un escocés. «¿Una propuesta?» «He estado pensando en tu carrera. La fotografía ha sido buena contigo, pero podrías diversificar. Podríamos ofrecerte una posición en mi firma, trayectoria de socio, sueldo más que generoso». Sostuve el vaso, pero no bebí. «¿Y por qué harías eso?» «Porque eres familia», respondió con suavidad. «Y respeto la forma en que manejaste todo lo ocurrido. Protegiste a mi hija. Eso es lo que hace un hombre de verdad». Dejé el vaso en la mesa. Agradezco el gesto, pero no. Su expresión cambió. «Diego, seamos razonables. Esto es una rama de olivo». «No», repetí. «Es otra forma de control, y no puedes soportar que Clara me ame por quien soy, no por lo que tú crees que debo ser». Su voz bajó, fría como el mármol. «Todos tienen un precio. Ahí está tu error. Por eso nunca vas a entender a tu hija». Regresé a la sala. Elena estaba mostrando viejos álbumes a Clara. «Mira esta foto», decía. «Eras tan feliz cuando vivías en casa». Clara me miró. Yo asentí y ella se levantó. «Mamá, papá, tenemos algo que contarles. Estoy embarazada. 3 meses». El silencio fue total. Las caras de ambos eran un poema. Elena fue la primera en reaccionar, abrazando a Clara entre lágrimas. Armando tardó más. Se acercó, me miró y dijo en voz baja. «Felicidades». Le respondí también en voz baja. «Este hijo nunca será una pieza más en sus juegos, se los prometo». No dijo nada, pero asintió. Sabía que hablaba en serio. 3 semanas después, recibimos una carta certificada del abogado de Armando. Dentro había el título de propiedad de la casa que habíamos estado alquilando a nuestro nombre. También documentos que establecían un fondo fiduciario para nuestra hija, aún no nacida. Sin condiciones, sin notas, solo transferencias limpias y legales. No era una disculpa. Armando no era capaz de eso.
pero era una forma de reconocimiento. Tal vez la única que sabía dar. Parte 7. Límites nuevos. Heridas viejas. Nuestra hija nació a mediados del verano. La llamamos Elisa, como mi abuela. Una mujer fuerte que me enseñó que la dignidad no se negocia. El día que Elena y Armando llegaron al hospital, trajeron regalos, flores, sonrisas, pero se mantuvieron a cierta distancia. Ya no daban consejos sin que se los pidieran, ya no hacían preguntas con doble intención. Se tomaron fotos con la bebé, pero se fueron temprano, sin insistencias, sin sermones. Fue raro, pero en el buen sentido. Con el paso de los meses, nuestra relación con ellos encontró un punto de equilibrio. No hubo disculpas. No las esperaba. Pero tampoco hubo más ataques ni intromisiones. Era una paz incómoda, sí, pero era paz. Una tarde, mientras editaba fotos en mi estudio, Clara entró con Elisa en brazos. Mi madre llamó. Quiere que pasemos Navidad con ellos. Levanté la mirada del ordenador. ¿Qué quieres hacer tú? Ir, respondió, pero con condiciones. Nos quedamos en un hotel, no dormimos en su casa. Nos vamos cuando queramos. Y no hay tiempo a solas con Elisa. Asentí. ¿Me parece razonable? Se sentó a mi lado balanceando suavemente a Elisa, que dormía. ¿Sabes? Antes pensaba que tener éxito era lograr la aprobación de mis padres. Hacer lo que ellos esperaban. Pero ahora... Miró a nuestra hija. Ahora sé que el éxito es elegir lo que te hace sentir orgullosa. Y estar al lado de quien te ama como eres. 2 semanas antes de Navidad, llegó un sobre grande con el membrete de la empresa de Armando. Dentro había una revista corporativa. El informe anual de su firma. Mis fotografías estaban en todas las páginas. Paisajes, retratos, detalles arquitectónicos. Todo lo había capturado yo. Y junto a la revista, una pequeña nota manuscrita. Contratamos al mejor fotógrafo que conocemos. Pensé que querrías una copia. No lo llamé. No era necesario. Los dos sabíamos que no se trataba de gratitud, ni de reconciliación. Era respeto. Una forma de decir, has ganado, a tu manera. Parte 8. La última imagen. En primavera abrí mi propia galería en el centro de Bilbao. Fue una noche mágica. Clara a mi lado, Elisa dormida en su cuna portátil. Mis padres volaron desde Oregón para estar presentes. Amigos, colegas, antiguos clientes. Todos admiraban las imágenes en las paredes. La vida que había capturado a través de mi lente. Y sí, Elena y Armando también vinieron. Llegaron tarde, vestidos con discreción. Elena sostuvo a Elisa brevemente, bajo la mirada atenta de Clara. Armando me estrechó la mano, caminó por la galería en silencio, y al llegar a una de las fotografías, un atardecer solitario sobre el mar Cantábrico, asintió con sincera aprobación. No dijo cómo debía llevar el negocio, no ofreció consejos, solo se fue. Al cerrar esa noche, Clara me preguntó, ¿crees que han cambiado? Lo pensé, mucho. No, respondí finalmente, pero han aceptado que no pueden cambiarnos a nosotros, y a veces eso es suficiente. Nos sentamos juntos en el porche de casa esa noche, observando las estrellas. Elisa dormía arriba, tranquila. Clara apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Valió la pena? Susurró. Miré a nuestro hogar, a mi familia, a la vida que habíamos construido sin pedir permiso. Sí, dije, porque no gané jugando su juego. Gané dejando de jugar, porque mi mayor venganza no fue destruirlos, fue vivir libre, a mi manera, y lograr que, ves, al final, ellos también lo supieran.